Jorge Enrique Rojas Quiseno es hijo de una costurera y de un comisionista. Y está en la búsqueda de los conocimientos para una práctica médica más humana y más natural. En una de las cirugías que entraba como ayudante teníamos que amputarle el pie a una paciente y yo no veía máquina de anestesia. Entran unos dos orientales y hacen unos bloqueos con agujas. Y es así como empiezo a descubrir vacíos. Yo quería vivir con los indígenas y ver una cantidad de procesos terapéuticos que tampoco nunca me habían enseñado, con que podía manejar tanto con la fitoterapia, que son el uso de las plantas medicinales. Escribí un libro que se llama Las 100 enfermedades más frecuentes, pero a ese libro yo le tenía que poner el complemento terapéutico y escribo cómo hacer de la cocina una farmacia. Si la comida mala nos enferma, la comida buena nos alivia. Uno dice, sí se puede ejercer una medicina diferente. ¿Desde dónde? Desde esto, desde la huerta, que en conjunto permiten buscar la salud. El ego es creer que una sola persona es capaz de curar a un paciente de algo. Nosotros en los parques de la salud tratamos de hacer una consulta integrativa, donde un médico puede hacer la historia clínica, pero es evaluada por 10. Empiezo a estudiar la nutrición y a descubrir cómo podría enfrentarme a tantas enfermedades sin un peso en el bolsillo, pero en una finca o en un supermercado. En la medicina uno debería actuar en grupo. En la comida sucede lo mismo. Cuando yo realizo un batido, estoy haciendo una sinergia de unas propiedades terapéuticas nutricionales que en conjunto permiten buscar la salud. Discovery Home and Health presenta Tu cocina, tu medicina. ¿Sabías que la materia prima de muchos medicamentos puede encontrarse en la cocina de tu casa? Así es, ingredientes naturales como la sábila, el brócoli, guatila, la caléndula y miel, entre otros, al ser combinados de manera óptima, se convierten en remedio para varias dolencias comunes, efectivos como la píldora o el jarabe, pero traídos desde el huerto. No es por nada que 400 años antes de Cristo, Hipócrates, considerado el padre de la medicina moderna, dijera: sea el alimento tu medicina y la medicina tu alimento. Acompáñanos en este maravilloso viaje alrededor de la medicina hecha en casa, descubriendo ingredientes, remedios, recetas y secretos para llevar una vida más saludable y natural. Presentado por Dr. Rojas y el Parque de la Salud. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Recuerden que este espacio educativo es preventivo. No es un programa para reemplazar una consulta médica, ni es un programa de medicina alternativa, ni de naturismo. Todas las especialidades y universidades nos han apoyado en este proyecto educativo, al igual que muchos medios de comunicación donde está Conexión Vital, en diferentes canales de televisión, y agradezco todo ese apoyo a estas empresas de medios de comunicación que están pensando en la comunidad para utilizar estos medios y llegar a sus casas haciendo educación y prevención. Hoy quiero compartir el tema de moda, y más que hablar del coronavirus es hablar de los virus. Pero para poder hablar de la enfermedad hay que hablar del huésped, usted, yo, tu hijo, la mamá. ¿En qué condiciones? ¿Cómo está nuestro cuerpo? Porque a unos les da y a otros no. Resulta que a nosotros nos toca ir a hospitales. Y en los hospitales hay tuberculosis, y hay bacterias, y hay de todo. Tan raro, ¿y por qué no nos da? Porque a unos sí y a otros no. ¿De qué depende que a algunas personas les dé la patología o no? ¿De qué depende la agresividad? Ay, no, pero mira, a esa señora le dio una gripa, pero eso le pasó como tan rápido. No pasó a mayores. Y la otra está hospitalizada y se le complicó y terminó con una neumonía. ¿Depende de la bacteria, del virus, del hongo? ¿O depende de este huésped? ¿Y qué es el problema que nosotros tenemos? Que mientras al champú le están echando jalea real y polen y vitaminas y una cantidad de cosas, a la comida le están echando glutamato monosódico, colorante de 350, saborizantes A.
sabor parecido a... No funciona. Vayan pues échenle aguapanela al carro a ver si les funciona. O al de ACPM échenle gasolina o viceversa. Depende yo qué le doy de materia prima a este cuerpo para que funcione. Tu cocina, tu medicina, como decía el encabezado Discovery. Pero nos lo dijo un profesor 400 años antes de Cristo, Hipócrates. Y no lo entienden en las facultades de medicina. Coma liviano, coma suave, cualquier cosa. La nutricionista, calorías. No. Perdóneme, no. Esto funciona de acuerdo a lo que le demos. Ahora todo el mundo nos llama, ¿qué tomo? ¿Qué tomo para prevenir? Entonces, ¿qué vitamina C? ¿Qué más tomo? Y resulta que nos estamos gastando la plata en una farmacia. Y en el supermercado, en la sección de frutas, se nos están pudriendo. Quiero compartir este espacio con dos personas que se han dedicado a estudiar el tema de la medicina funcional, integrativa, biológica, mal llamada alternativa, a estudiar ozonoterapia, a utilizar sueros, todas estas terapias biológicas. Y es el doctor Daniel Castro y el doctor Diego González, compañeros nuestros de nuestros parques de la salud. Bienvenidos, médicos. Doctor Rojas, muchísimas gracias por esa oportunidad. Y definitivamente nosotros tenemos que pensar cuando vamos a prevenir cualquier enfermedad de cómo nos encontramos. Y el mejor momento para prevenir una infección por virus, por bacterias, es cuando tomamos la decisión de alimentarnos bien, cuando tomamos la decisión de empezar a desintoxicar nuestro organismo. Porque nuestras células, nosotros somos un 70% agua, y existe un líquido que se llama la matriz extracelular, un líquido en donde nadan todas las células de nuestro cuerpo. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre cuando una persona no se alimenta bien, cuando una persona se expone a tóxicos y no se desintoxica, es que esos tóxicos se van acumulando en ese líquido. Entonces, obviamente, las señales, la comunicación intercelular no funciona de la misma forma. Y esto afecta a todo el organismo. Es decir, en este caso vamos a hablar sobre la parte inmunológica, sobre la parte relacionada con microorganismos, pero ya nos estamos metiendo a otro tema. Sí, pero antes de entrar a ese tema, doctor y doctor Diego, muchos de ustedes se preguntan, ¿qué es ese tema de los virus? Que ahora que estamos hablando de virus, llámese coronavirus o virus en general. Porque a mí también me puede dar un virus de influenza o un virus de la hepatitis y otro y también me va a matar, dependiendo cómo está lo que está diciendo el doctor Daniel. Hablemos un poco de los virus, qué son, y hablemos un poco del sistema inmunológico. La gente dice, mándeme algo para las defensas. ¿Usted sabe qué son las defensas? ¿Saben dónde están las defensas? ¿Cómo es eso de las defensas? Les vamos a explicar. Bueno, muchas gracias por la invitación, doctor. Cuando hablamos de nuestro sistema inmunológico, nuestros mecanismos de defensa son mecanismos naturales y barreras naturales que tiene nuestro organismo para defenderse de agresiones externas. Cuando hablamos de un virus, estamos hablando de un ser extraño a nuestro cuerpo que al entrar en contacto con nuestro organismo se puede o replicar o nuestro mecanismo de defensa lo puede eliminar. En nuestro mecanismo de defensa pues entran en juego varios factores, como hablaba el doctor Daniel ahora, de cómo está funcionando todas nuestras células, cómo funciona nuestro organismo en general, nuestros órganos. Y a partir de ahí, el cuerpo lo que hace es que por medio de señales físico-químicas libera una gran cantidad de células a nuestro torrente sanguíneo que llevan como una información para desplazarse haciendo como un barrido y tratando de eliminar cualquier bacteria o virus que encuentre por ahí circundando. Ahorita que estamos con este tema tan importante de un virus que se está propagando y que la propagación se hace básicamente contacto a contacto, o sea, es un contacto íntimo entre las personas. El virus puede estar en algún objeto que tocamos, pero ahí no va a durar vivo mucho tiempo. El contacto se da es con la respiración, con la saliva, con ese abrazo o ese toque que hay. Nuestros mecanismos de defensa incluyen la piel, incluyen todo nuestro sistema respiratorio desde la entrada por las fosas nasales o la boca, nuestra saliva, toda la mucosa que recubre nuestra vía respiratoria por dentro y luego ya vamos pasando por niveles hasta llegar a la sangre y a la célula como tal. Entonces, si hablamos de un mecanismo de defensa, un sistema inmune que está funcionando bien, pues estamos hablando de un
de una persona que se alimenta bien, que lleva ciertas conductas de vida que hacen que sus células estén funcionando de una manera correcta y en el caso de uno tener una infección por un virus, pues no desarrollar una infección grave o una enfermedad grave, sino que el cuerpo lo va regulando. Bueno, entonces vamos a ir a un corte comerciales y quiero que ustedes estén muy preparados porque les vamos a contar antes de terapias, porque todo el mundo está esperando que les demos un truquito, pues ¿cómo hago para que no me muera o no me enferme? Es que entendamos cómo funciona esta máquina. Yo quiero que ustedes tengan muy claro qué es el sistema inmunológico, qué es el sistema de defensas, dónde se forma, cómo está repartido nuestro cuerpo, cómo actúa, cómo lo puedo estudiar, cómo yo puedo saber si usted tiene bien el sistema inmunológico, qué exámenes me puedo hacer. Todo esto después de este corte de comerciales. Ya regresamos. ¿Qué es el sistema inmune? ¿Cómo funciona este cuerpo? ¿Qué fue lo que nos enseñaron en anatomía, en fisiología, en bioquímica? Y de una manera muy didáctica, sin ir tanto a la ciencia, ustedes deben de entender, así como saben que aquí está la tiroides, que este es el estómago, que los jugos gástricos, que no sé qué, van a familiarizarse un poco con el tema del sistema inmune y no es ir a comprar una vitamina C, no es una pastica milagrosa, es un conjunto de cosas muy grandes que ustedes van a entender a continuación. Bueno, el sistema inmunológico es conocido como el sistema que nos defiende ante la agresión de cualquier microorganismo, llámese un virus, una bacteria, un hongo, un parásito o una célula cancerosa. Pero el sistema inmunológico, más que defensas, es un sistema que permite la regulación de todo el organismo. Ayuda a regular en procesos hormonales, ayuda a regular incluso la parte metabólica. Hay un sinnúmero de funciones que desarrolla el sistema inmunológico. Pero bueno, ¿qué es en términos didácticos? Imaginemos que el sistema inmunológico es como un grupo, es como nuestro ejército o la policía. Son las células que se encargan de estar rondando nuestro cuerpo y estar pendientes si llega algún microorganismo a él. Porque los microorganismos llegan a nosotros y empiezan a causar estragos en nuestro organismo porque ellos necesitan replicarse, ellos también tienen un ciclo de vida. Entonces, ese grupo de policías, llamémoslo así, están pendientes a ver quién ajeno a nosotros entró en nuestro cuerpo. Y cuando detecta algún microorganismo, lo elimina, se va pues a bloquearlo. Y también cuando alguna célula de nuestro cuerpo se vuelve cancerosa, nuestro sistema inmunológico tiene la función de ir a bloquearla para que esta célula no se siga replicando y no nos vaya a dar cáncer. ¿Qué es lo que pasa? Perdón, ellos están regados en todo el cuerpo. Están regados en todo el cuerpo. Pero hay unos sitios donde se reúnen. Correcto. ¿Qué son qué? Entonces vamos a hablar de los órganos inmunológicos primarios, secundarios. Bueno, esas células nacen en la médula ósea y de allí se van para el timo y en el timo reciben como un entrenamiento. Digámoslo así, que el timo es como la academia militar de ellos. Allá reciben entrenamiento. El comando central. El comando central. Ajá. Y después se van para los órganos inmunológicos secundarios, que es el vaso, que es como un ganglio grandotote que tenemos en el abdomen. Se van para los ganglios linfáticos. Y los ganglios linfáticos y el vaso son como cuarteles. Son como cuarteles en donde ellos... Como los CAI. Como los CAI por la policía. Entonces allá están pendientes de alguna situación. Por eso es que muchas veces cuando nos infectamos en alguna parte, por ejemplo, nos infectamos en la axila y la gente dice, me dio la seca, que se le inflamaron esos ganglios linfáticos. Es decir, cuando ocurre el ingreso de algún microorganismo por alguna parte de la piel, entonces esas estaciones militares se vuelven grandes, los ganglios linfáticos crecen y ahí está el sistema inmunológico trabajando, enviando un sinnúmero de sustancias para llamar a otras células y poder detener esa infección. Tenemos unos muy importantes que son acá. ¿Qué es esto? ¿Lo que da allá el anillo de qué? De Waldeyer. ¿Y qué es? Bueno, hay que tener en cuenta que en nuestro organismo nosotros tenemos un sistema de mucosas y en ese sistema de mucosas podemos encontrar hasta el 70% de nuestro sistema inmunológico. Entonces, por esa razón es que es tan importante
nosotros mantener bien la salud de nuestras mucosas, de lo cual vamos a hablar en otro momento. Pero acá pues se encuentra en el anillo de Waldeyer la conexión, una conexión muy importante con todo nuestro sistema inmunológico. Por eso es que Ahí están las amígdalas, se encuentran las amígdalas, adenoides. las adenoides, y por eso es que en consulta, cuando hacemos terapia bioreguladora, las personas que han sufrido de muchas infecciones, al estimularles esa área, ellos empiezan a regular mucho mejor su sistema inmunológico. Doctor Diego González, entonces yo entro en su consulta y le digo, mándeme un examen, dígame cómo puedo saber yo cómo estoy en las defensas. ¿Qué exámenes le recomendaría usted a los pacientes para tener esta orientación sobre el sistema inmunológico? Pues cuando sospechamos de una infección o queremos saber si alguien está empezando un proceso de respuesta de su sistema inmune, usualmente el examen de entrada y de primera línea es el cuadro hemático. El cuadro hemático mantiene unos niveles de células de defensa llamados basales, o sea, los que tenemos normalmente cuando no tenemos infección, en cierta proporción, ¿cierto? Ahí empezamos a hablar ya de las células específicas del sistema inmune, que son las células blancas, o sea, los basófilos, los linfocitos, y ellos mantienen una proporción circulando en nuestra sangre y que es medida por ese examen de laboratorio. Ya cuando encontramos este paciente que de pronto está sintomático porque me dice, tengo tos, tengo fiebre, me duele la garganta, me siento débil, evaluamos ese cuadro hemático porque nos orienta para saber si está cursando con una infección bacteriana, si está cursando con una infección de tipo viral y si sus células de defensa se han aumentado tanto para orientarme a ver si su cuerpo se está defendiendo. Normalmente tenemos una proporción de linfocitos un poco más elevada que la de los granulocitos o los basófilos, y en el caso puntual de la infección viral, estas células se van a elevar mucho más y toda nuestra serie blanca, nuestra célula de defensa, empieza a presentar un incremento paulatino porque son esas células que empezaron a circular por nuestro cuerpo, por nuestra sangre y que nos van a empezar a defender. Complementando un poco esto de las mucosas, ¿no? A veces pensamos que nuestro mecanismo de defensa está solo en la parte respiratoria, pero empezamos a hablar que las mucosas también están en nuestro sistema digestivo. Y ahí vamos a ese desarrollo del ser humano en el feto, cuando empieza la división celular y cuando empiezan a formarse los órganos y las organelas. Todo nuestro tubo digestivo está conectado y viene de un tejido que es en común con el sistema respiratorio. Entonces nuestro sistema inmune también tiene asiento en el sistema digestivo y de eso me gustaría que habláramos un poco más en el próximo bloque. Bueno, entonces miren cómo se va diseminando por todo nuestro cuerpo. Tenemos un examen de laboratorio que es el cuadro hemático, ahí nos dicen neutrófilos, eosinófilos, linfocitos, todas las células blancas que dice que es la parte de defensas. Que donde digamos que se inicia todo este proceso en lo que ustedes llaman el tuétano del hueso, la médula ósea. Pero esto se desarrolla de acuerdo a qué? Pues a nuestras condiciones nutricionales y emocionales. Entonces, vamos a este corte de comerciales y vamos a entender qué papel juega el tema de las mucosas y del intestino. ¿Por qué cuando ustedes toman antibióticos terminan con diarrea y empiezan a hacer infecciones o se llenan de hongos, de cándida o muchas cosas o mantienen con gripe y demás? Y ustedes dirán, pero si mi médula ósea está buena y tengo buena sangre, ¿por qué me da eso? Es importante que entiendan cómo se va produciendo ese sistema inmunológico en el cuerpo después de este corte de comerciales. Continuando este tema del sistema de defensas, del sistema inmunológico, y yo quiero que este programa sea un especial para que ustedes conozcan el cuerpo humano, se familiaricen con el cuerpo humano, sepan cómo es que esto funciona, por qué nos podemos aliviar de una enfermedad o nos morimos, por qué Julano le dio y realmente no hizo tanta enfermedad y a otros les dio y no hubo nada que hacer. ¿Qué papel juega eso de las mucosas y el intestino con la parte del sistema de defensas e inmunológica, doctor Daniel Castro? Bueno, primero que todo, nosotros siempre hemos convivido con bacterias y siempre vamos a convivir con ellas.
existen unas bacterias que son benéficas porque empiezan a presentar un proceso de regulación con nuestro organismo. Y esas bacterias se ubican en la piel, se ubican en la boca. Somos más bacterias que células, ¿no? Sí, totalmente. Y esas bacterias se ubican en donde ustedes imaginen, en piel, en boca, en sistema digestivo, en toda parte. Entonces, en la parte ginecológica, en la vagina. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esas bacterias empiezan a tener una interacción con esas mucosas, y en esas mucosas que están el 70% de las defensas de nuestro organismo, las cuales están en unos cuarteles, digámoslo así, que se llaman las placas en el sistema digestivo, las placas de Peyer. Hay varias, pero se encuentran pues en toda parte. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando una persona empieza a afectar esas bacterias con antibióticos, con antiinflamatorios no esteroideos, con muchos otros medicamentos, con quimioterapia, estas bacterias empiezan a disminuir su población y empieza a haber una disbacteriosis en esa parte, o sea que otras colonias de bacterias empiezan a crecer más que otras. Y esto empieza a afectar el sistema inmunológico que se encuentra en esas mucosas. Entonces, ¿qué síntomas encontramos? Por ejemplo, encontramos síntomas de diferente índole. Por ejemplo, una persona empieza un proceso de consumo de antibiótico automedicado, y ese antibiótico empieza a destruirle la flora intestinal. Entonces la persona va a empezar a presentar distensión abdominal, diarrea. Fue porque una población de bacterias creció más que otra, pero finalmente el problema sigue más allá, porque esa disbacteriosis empieza a afectar, a interactuar mal con el 70% de las defensas. Y ahí ya tenemos pues ciertos problemas. Entonces, qué importante lo que dice el doctor Daniel, ¿no? ¿Qué tiene que ver con que yo me infecte con un virus y que cómo está mi intestino o cómo están esas bacterias que normalmente viven ahí? Si nos devolvemos un poco, ¿no?, a 5.000 años a la medicina oriental, nos habla de que el intestino grueso está directamente conectado con el pulmón, en dos canales que son el yin y el yang de esos dos órganos, y que si se afecta al uno, se está afectando al otro. Entonces, ¿qué tendrá que ver mi intestino grueso con mi pulmón? Ahí viene esa explicación, ¿no? Si yo no tengo unas bacterias buenas, por así decirlo, o sea, la flora bacteriana que normalmente vive en mi intestino, no voy a tener un mecanismo de defensa de mi pulmón que funcione adecuadamente. Entonces, aquí viene la importancia de tener una buena flora bacteriana, o sea, alimentarme bien, tener mucho cuidado con esa automedicación o con esos tratamientos que he estado recibiendo, y cómo mi pulmón se va a defender ante un virus que va a entrar por vía respiratoria. Entonces, si hemos estado tomando medicamentos antiinflamatorios o hemos tenido que recibir algún tipo de tratamiento con antibióticos, o no nos alimentamos bien y entramos en esta alimentación pues que está llena de químicos, nuestra flora bacteriana no está bien y nuestro sistema inmune no está bien. Ahí me voy adelantando un poquito a algo que vamos a hablar de pronto más adelante, y es cómo mantener un sistema inmune sano para que me defienda de ataques de bacterias o virus. Me parece muy interesante el tema del cual habla el doctor Diego, que ya empezamos a tratar temas de la medicina china. Quiero comentarles que yo vengo en la práctica de la medicina integrativa unos 3 años, y al principio yo no podía entender ese tipo de cosas, porque normalmente en la academia le enseñan que una cosa es el pulmón y que otra cosa es el colon, pero hay investigaciones recientes que han demostrado la importancia y la regulación que entre los dos se presenta. Uno de ellos es el efecto Homing, en donde leucocitos del colon expresan ciertas citoquinas que van y tienen afinidad por leucocitos de la parte del sistema de mucosas a nivel respiratorio. Entonces, entre otras. Entonces, miren ustedes que siempre todos los órganos, la integridad de cada sistema de órganos es muy importante para que todo el organismo funcione. Una de las cosas que uno ve un vacío en la práctica médica, y fue lo que nos llevó a nosotros, el doctor Diego, pues tiene una experiencia en hospitales, como le pasó también al doctor Daniel. Y es que empezamos a ver como unos vacíos, ¿no? Esto a veces es desaprender lo aprendido y poder lograr entender finalmente que el cuerpo es una unidad. Que cuando yo estoy tratando el pulmón, tengo que saber que el intestino está ahí. Y es embriología, porque eso nos lo enseñaron a todos los médicos del mundo.
espermatozoide, óvulo, se juntan 3 capitas de endodermo, mesodermo, ectodermo, y ahí aparecen cada grupito de órganos. Entonces uno le pega al otro, todos tienen sus complementos. Y cuando uno integra el cuerpo, cuando uno entiende esto, ahí es donde uno dice, sí, las defensas nacen en la médula ósea del hueso, pero ¿dónde se gestan, dónde se desarrollan, dónde se fortifican, dónde todo eso? En las mucosas, la flora intestinal. ¿Ustedes saben por qué los niños que nacen por cesárea son más susceptibles a infecciones y alergias? ¿Por qué los niños que nacen por la vagina hacen esto en la vagina? Se chupan la vagina. Porque ahí es donde la mamá le está haciendo el implante de esa flora, de esos probióticos, de esas bacterias que necesita el niño para desarrollar el sistema inmunológico. También está en la leche materna. Pero cuando nace por cesárea, el niño no hace esto. Por eso ya en tantos hospitales se está utilizando la técnica parto por cesárea, tacto vaginal. Le meten las manitos al niño para hacer un implante de estas bacterias. Entonces miren lo importante, porque es que sin las bacterias no podríamos vivir. Después de este corte de comerciales, vamos ya a empezar a hablar cómo la alimentación y cómo unas prácticas de vida nos pueden mejorar bacterias buenas o bacterias malas, y esto es enfermedad y esto es salud. Ya regresamos. Bueno, ahora vamos a la práctica. Somos médicos, donde vamos por la calle, ustedes siempre pues tienen su preguntica, ¿qué me hago para esto, para lo otro, para lo otro? Cuando nosotros decimos, o nuestro eslogan que decimos, 4 ojos ven más que 2, y es por la razón por la que nosotros siempre vemos los pacientes en ronda médica, con varios médicos. Lo hacemos con la finalidad de integrarnos, de tener más posibilidades de encontrar un proceso terapéutico. Y ustedes nos preguntan mucho en la calle. A ver, vamos a hablar ahorita del tema del virus de coronavirus. A mí que me han preguntado, y ustedes van a contar qué les preguntan en sus casas. Doctor Rojas, ¿qué me tomo para mejorar las defensas? ¿Qué bebiditas o qué aromáticas o qué especies son buenas para yo tener más energía y más defensas? Porque ahora todo el mundo está enloquecido con las defensas. Y buenísimo que pase eso. Lo triste es que se nos está acabando en el supermercado más rápido los enlatados y el azúcar y los embutidos y el papel higiénico que las frutas y las verduras. Entonces, eso le preguntan a uno. ¿Qué hago para mejorar? ¿Qué más les preguntan a ustedes, doctores? ¿Qué me tomo para evitar que el coronavirus nos infecte? Y yo pienso que son... Perdón, ¿y a ti qué te preguntan? Cierto, me dijeron que las personas mayores se infectan más, entonces ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer en mi casa? ¿Será que mi sistema inmune sí está funcionando bien y qué puedo hacer para elevar mi sistema inmune? ¿No? Cierto. Ahí viene lo de este tema de la alimentación, ¿no? Dice el doctor y lo muestra en los supermercados. No, yo intenté entrar a un supermercado ayer y fue imposible. La gente está llevando 50 rollos de papel higiénico, enlatados, cantidades de arroz impresionante, pero en la verdulería de la esquina las frutas y las verduras siguen ahí. Y resulta que ahí empezamos a responder esas preguntas que nos hacen los pacientes, ¿no? ¿Qué puedo empezar a consumir para tener un sistema inmune que me ayude como si me enfermo a que no sea algo grave o a que no me contagie? Pues ahí hablamos de los antioxidantes y de las vitaminas y de los minerales, y todos estos componentes los encontramos es en las frutas y en las verduras, en vegetales frescos, en los batidos que nos podemos tomar durante el día, en las ensaladas. Ahí es donde están realmente las vitaminas. Y aquí también me gustaría como aclarar unos mitos que hay acerca de esa alimentación con frutas, ¿no? Pues que yo me tomo un jugo de naranja todos los días, entonces ahí me estoy tomando la vitamina C. Empezamos a entrar en unos mitos en los que, por ejemplo, un jugo de vitamina C tiene menos de 300 miligramos de... Un jugo de naranja, perdón, tiene menos de 300 miligramos de vitamina C, o sea, el aporte que nos está dando el cuerpo es... Hay que considerar que la bajo. vitamina C es una vitamina hidrosoluble, es decir, la elimina el riñón. Entonces, un jugo de vitamina C que te tomaste por la mañana, pues No, ya esa vitamina C no va a estar a mediodía. Y además la dosis pues tan bajita que dice el doctor Y la Daniel. vitamina C que entra por vía digestiva, o sea, la que yo me puedo tomar, o las pastillitas que venden en la farmacia que yo me puedo chupar,
La vía digestiva no es capaz de metabolizar más de 3 gramos, 3.5 gramos al día. El resto sería eliminada. Tiene un tope de absorción. Entonces, por esa vía tampoco es que sea mucho. Es una pequeña ayuda, ¿cierto? Alimentar esas células de defensa con vitamina C, pero ahí vamos quitando un poquito ese mito de que a punta de juguito de naranja pues me voy a Sí, proteger mucho. usted tocó un tema ahora, doctor Diego González, y es el tema de los antioxidantes. ¿Ustedes saben qué es un antioxidante? ¿Para qué sirve? ¿Qué función tiene, doctor Daniel? A ver, nosotros en el proceso metabólico producimos unos radicales libres, que son unas sustancias producto del metabolismo. Como cuando uno prende un carro Sí. y él bota humo. Y Es todo el proceso metabólico, y el residuo de cuando ustedes hacen actividad y comen es eso, radicales libres. Nosotros siempre lo estamos produciendo. Y obviamente cuando estamos alimentándonos mal, cuando estamos desgastando nuestro metabolismo, pues se producen más. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay sustancias que equilibran esos radicales libres para que ellos no empiecen a destrozar o células. ¿Esos son para los que, antioxidantes? Esos son los antioxidantes. Bueno, entonces todo el mundo está diciendo, bueno, una de las cosas que ha estudiado también el doctor Diego es la medicina ayurveda, ¿no? Que tenemos varios médicos en el Parque de la Salud. Entonces, antioxidantes, la gente siempre está pensando en frutas y verduras, ¿no? Pero como usted acaba de decir, pues no es la cantidad. O ustedes cometen un error, que transforman la fruta en jugos. Lo que decía el doctor Diego, pues sí, se toman un jugo y en el colador dejaron lo más importante de la fruta, la fibra. Y cosas como esas. Hablemos un poco entonces de cómo esa parte alimentaria. Esta sección hablemos de esa parte alimentaria, ahorita hablamos de todas esas ayudas terapéuticas complementarias que podemos hacer en este caso del virus coronavirus. Nosotros estamos generando un imbalance en nuestro organismo. O sea, la oxidación es un proceso natural, algo que se llama la oxidación y reducción, y es lo que va generando ese balance entre que estamos vivos y vamos renovando nuestras células, y nuestras células funcionan, y cada que esa célula se alimenta de lo que nuestro cuerpo logró hacer con su metabolismo, ella genera unos desechos. Y en el proceso natural de nuestra vida nos vamos oxidando, o sea que nuestra célula se va oxidando, va muriendo y van haciendo otra nueva. ¿Qué hacemos nosotros al alimentarnos con una alimentación basada en antioxidantes? O sea, sobre todo alimentos frescos, alimentos cosechados en la época, estamos hablando de frutas y verduras, alimentos que han sido semillas y han retornado a la vida, como estamos hablando de los brotes. Entonces lo que le dan ese aporte de antioxidantes a nuestro cuerpo es ayudarle a que esté balanceando eso que nos ha hecho oxidar: la mala alimentación, los medicamentos químicos, una enfermedad crónica, una enfermedad aguda como es una infección. Entonces, si nosotros tenemos un balance positivo en nuestro cuerpo entre eso que es la oxidación o envejecimiento celular y la reducción, pues vamos a tener unos órganos que están funcionando mejor, una célula que obtiene mejor energía de ese metabolismo y funciona mucho mejor. Entonces, las recomendaciones ¿cuáles serían, no? Incluir en nuestra dieta un porcentaje alto de frutas y verduras frescas. La fruta se debe comer completa, bien lavada. Hay frutas pues que hay que pelar obviamente, pero ese proceso de licuar y colar hace que perdamos una gran proporción de esa fruta y en realidad estamos únicamente tomando el líquido que traen esas frutas, pero dejamos aparte la fibra, la vitamina, todo lo que hay ahí. La fibra es muy importante para mantener bien esa flora intestinal. Entonces, las frutas tenemos que ojalá consumirlas, aumentar el consumo de verduras, que las verduras sean la mitad de los platos de comida. Muchas personas consumen mucho arroz, muchos frijoles y ni siquiera muchas harinas. Obviamente esto no les va a ayudar mucho. Es decir, la idea, yo pienso que la idea que quede clara es que el sistema inmunológico, fortalecerlo no es tomarse la vitamina mágica ni el medicamento mágico, es simplemente empezar por la buena alimentación. Desde ahí es que empieza el buen funcionamiento de nuestro sistema inmunológico. Hay un dicho que dice que si la comida mala lo enferma a uno, todos han dicho después de que me comí esto, pues enfermos. Si la comida mala me enferma, pues la comida buena me alivia, me sana. Entonces estamos en este tema
de la alimentación, que para nosotros es fundamental. Vamos a este corte comerciales porque ya vamos a entrar a procesos terapéuticos. Ya lo que nosotros, las herramientas que tenemos ya desde la ciencia, con productos o con terapias que se están utilizando con resultados maravillosos en estos casos de infecciones, en este caso del coronavirus. Ya regresamos. Luego de lo más importante en la relación médico-paciente, historia clínica, exámenes de laboratorio para clínicos, ayudas diagnósticas, entra uno en un proceso terapéutico. Hablemos un poco de estas ayudas que uno puede tener para mejorar nuestro sistema inmunológico, además de esa parte importante, que es la alimentación, y otra muy importante que yo sí quiero que la busquen ustedes ahí, buscando María del Mar Buenaventura en los medios en las redes, que tuvimos un programa reciente con ella sobre este tema de la parte emocional, cómo esto nos oxida y nos vuelve nada a nuestro cuerpo. ¿Qué otros productos y herramientas podemos utilizar para mejorar al paciente y qué hacemos nosotros para nosotros mismos en el Parque de la Salud? Bueno, dale. En el Parque de la Salud pues tenemos unas aplicaciones específicas que, derivada de esa consulta y de las posibles deficiencias que tenga el paciente o de las enfermedades que esté cursando, pues tenemos estas ayudas terapéuticas. Ahorita que estamos hablando tanto pues del sistema inmune y de cómo qué me puedo aplicar, yo estoy aparentemente sano y en esta pues pandemia que nos está aconteciendo ahora, ¿de qué me podría beneficiar? La vitamina C ha sido muy estudiada y estamos hablando ya, vamos a completar casi más de 50 años de estudios indexados en los que se ve que la vitamina C aplicada por vía venosa, ya hablábamos que por vía oral la dosis que nuestro sistema digestivo es capaz de absorber es muy baja. Por vía venosa podemos aplicar unas dosis muy altas, lo que llamamos megadosis en esta terapéutica de los sueros. Hasta 15 gramos, ¿no? Hasta 15 gramos es una dosis habitual para uno darle un estímulo al sistema inmune. Se han hecho estudios en los que después de la aplicación de vitamina C se toman parámetros de laboratorio de nuestro cuadro hemático y vemos cómo hay una tendencia a elevar los linfocitos y los leucocitos, de manera que nuestro sistema inmune pues empieza con ese barrido en nuestra sangre a ver si encuentra algún tipo de bacteria o virus, y nuestro sistema inmune responde mucho más rápido y de manera más eficiente. Esta terapéutica se puede aplicar hasta 2 veces por semana o hacemos unos circuitos de 1 vez por semana en los que aplicamos estas megadosis. Es un procedimiento que no es doloroso, es un procedimiento que debe hacerse bajo supervisión médica, ya que pues, no hay reacciones severas, pero siempre tenemos pues, una supervisión sobre todo de la dosis y la cantidad y la velocidad de aplicación. Y la otra terapéutica que estamos utilizando en nuestros parques es la terapia con ozono. El ozono es un gas, como ya hemos hablado pues, en otros programas, es un superoxidante. ¿Esto qué quiere decir? Que si llega a haber alguna bacteria, algún virus, algún hongo, o sea, un ser extraño en nuestro organismo, este gas tiene la capacidad de oxidar su membrana y destruirlo, y en el caso de los virus, inhibir su replicación. O sea que en el momento de pronto tener un contagio o que nuestro cuerpo ya está haciendo una reacción hacia una infección, se disminuye muchísimo esa replicación de ese virus, así que no termina de contagiar otras células y es muy posible que disminuya nuestro contagio hacia otras personas y mejora pues nuestra calidad de mecanismos de defensa, previniendo que desarrollemos una enfermedad grave. Y ya muchos países están haciendo el ozono, ¿no? En este momento estaba viendo justo que China publicó que en sus hospitales en este momento están utilizando ozono como terapia complementaria para esos pacientes que tienen hospitalizados con un diagnóstico comprobado de coronavirus, y se nota que en muy poco tiempo el paciente mejora por lo menos de su sintomatología y su estabilidad en sus órganos. Se aplica vía rectal. Tenemos varias vías de aplicación, pero la vía más eficiente, más rápida, que menos efectos secundarios tiene y que en realidad no presenta riesgos es la vía rectal. Es una cánula muy pequeñita que a manera de enema, o sea, por vía rectal, insuflamos este gas
el procedimiento termina ahí, dura muy pocos minutos, en el recto se absorbe rápidamente al torrente sanguíneo y el gas viaja, se adhiere a los eritrocitos, así que viaja por toda nuestra circulación. Ya, también existen los sueros homeopáticos o sueros de medicina biológica o bioreguladora que dan un estímulo a nuestro organismo para que él mismo empiece a generar esos mecanismos de defensa. Hacemos una dilución de más o menos entre 5 y 6 medicamentos en un suero fisiológico que vamos a pasar a través de la vena. Es un tratamiento tanto preventivo como terapéutico. Hay muchos elementos de la medicina bioreguladora que se han investigado, por ejemplo la chinácea, efectos en el fortalecimiento del sistema inmunológico, el bisentoxicum, ayudan para, por ahí revisé un estudio en donde algunos preparados a base de componentes así incrementaban el interferón gamma, que es algo que es muy importante pues para ese tipo de, para que el cuerpo tenga la fuerza y combatir infecciones. Entonces, tenemos muchas... El zinc. El zinc, tenemos muchos elementos que de verdad pueden apoyar al paciente, no solamente en la prevención, sino dándole una ayuda a ese ejército que tiene el paciente para que pueda combatir esos ataques por microorganismos. También pues la acupuntura nos permite estimular ciertos puntos del organismo que van a ayudar para que el organismo funcione bien y para que el sistema inmunológico sea también más efectivo. Finalmente nosotros a todos los pacientes les suspendemos lácteos porque eso empeora el sistema inmunológico. Los azúcares, ojo, todo lo que tenga azúcar produce sulfitos, baja el sistema inmunológico. Los embutidos y enlatados, eso también hay que tenerlo muy presente porque inunda de secreciones nuestro cuerpo. Yo les cuento, yo todos los días estoy tomando mi echinacea, me tomo de 10 a 15 gotas 3 veces al día. Consumo el Saccharидis que tiene cromo, zinc y vitamina B6. Estoy consumiendo el goji, que es un producto que es alto contenido en vitamina C también. Me hago mis ozonos rectales, que es de gran ayuda. Tomo los probióticos todos los días, el BioPlus. Consumo polen, es muy importante todo, y hago con frecuencia baños turco. Los probióticos es importante que sean de buena calidad porque en el mercado venden un sinnúmero de elementos que dicen que fortalecen las defensas, pero realmente no lo hacen. Y no es un yogurcito. Sí, sí, totalmente. Entonces, y el deporte es algo muy importante. El deporte eleva nuestro sistema inmunológico, mejora la circulación y son cositas pequeñas que podemos empezar a adoptar para mejorar nuestro sistema inmunológico. Y ya hay como para sumarle, ¿cierto? En esta cuerpo, mente que somos y espíritu, tanto pues nuestros pensamientos, nuestra palabra. Hace poco veía que los mamos, ¿no?, de la Sierra Nevada están haciendo un llamado como que, a ver, no nombremos tanto ese coronavirus para que no venga a nosotros. Pienso que lo que ellos hablan es como de una programación neurolingüística, ¿no? Nuestro sistema inmune responde a nuestras propias palabras y a nuestros pensamientos. Emanemos en una energía positiva, respiremos amor, respiremos tranquilidad, vamos a estar bien, no nos dejemos llenar por el miedo y pienso que todo eso también mantiene nuestro sistema inmunológico funcionando. Y lo que dice el doctor Diego tiene una demostración científica en esa parte de la conexión de la mente con el resto del cuerpo. Nos han enseñado que la mente es una cosa y el cuerpo es otra, pero no. Resulta que cuando una persona se tiene más control del estrés, no libera tanto cortisol que va a bajar el sistema inmunológico, por hablar solamente de una vía. Total. Yo quiero agradecerles al doctor Diego González y Daniel Castro, médicos del Parque de la Salud, a todos ustedes por la sintonía. Cuidémonos más, tengamos más cuidado, entren a Facebook, YouTube, Instagram, ahí permanentemente estamos dando recomendaciones, cuidados y demás para mejorar nuestra salud. Llámese ahora por el virus del coronavirus o por cualquier patología. Tenemos que estar presentes en nosotros mismos, cuidarnos, protegernos, y ahí tienen muchas recomendaciones alimentarias. A todos ustedes, mil y mil gracias por estar con nosotros.